verso 36. San Juan, capítulo 12, verso 36, para la gloria eterna de Jesucristo el Señor. Evangelio de San Juan, número grande, 12, capítulo, número pequeño, 36, el versículo. Habla de la incredulidad de los judíos, de la incredulidad de los religiosos, de la incredulidad de los fariseos. Y dice aquí, para la gloria de Cristo, dice Juan 12, 36 en adelante: estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amados, un grande mal para el hombre es la incredulidad. En estos tiempos finales, estos tiempos postreros, como los llama la Biblia, que son tiempos peligrosos, tiempos de apostasía, tiempos donde muchos falsos profetas se han levantado en el nombre de Dios, tiempos donde hay engaño, tiempos donde se hace mercadería de la fe de los creyentes, tiempos en que la religión la han tomado algunos como fuente de ganancias y de riquezas. En estos tiempos nos tocó vivir. Para estos tiempos fuimos escogidos. Dios nos escogió para predicar su evangelio, para predicar su palabra en estos tiempos finales, para llamar a los hombres a arrepentirse y a volverse de sus pecados, para llamar a los hombres a salir de la incredulidad y de las tinieblas. Porque es la incredulidad del hombre que no cree en Dios, que no oye su palabra y no toma los consejos de Dios, es lo que llama la Biblia tinieblas. El hombre que se encuentra en tinieblas está desprovisto de Dios en su corazón. Cristo no mora en su vida. La palabra de Dios no es su ley de vida. Está vacío su corazón. Como dice el Génesis capítulo 1, verso 1 en adelante: en el principio hizo Dios los cielos y la tierra estaba en tinieblas, desordenada y vacía. ¿Y cómo está el corazón del hombre que no ha recibido a Cristo en su vida? Y dijo Dios ahí en Génesis: hágase la luz, y la luz fue. Y la luz es esta palabra. La luz es lo que saca al hombre de la incredulidad y de las tinieblas. La luz es este mensaje del evangelio. Cristo, su evangelio, es la luz de este mundo. La luz vino desde el cielo y nació en Belén, en un pequeño niño. Aleluya. La luz, la palabra de Dios se hizo vida, se hizo hombre en Cristo Jesús de Nazaret. Aleluya, gloria a Dios. Hay alguien que dé la gloria al Señor.
una tierra, dice ahí, que estaba en espesas tinieblas, vio gran luz cuando vino Cristo a la tierra y nació en Belén. ¿Y cómo estaba nuestra vida sin Cristo? ¿No estaba en espesas tinieblas? ¿No estaba como estaba la tierra en el principio, en el Génesis? ¿No estaba tu corazón vacío, desordenado y lleno de tinieblas, lleno de amargura, lleno de penas, de tristezas, de angustia, sin esperanza? ¿No estaba así nuestra vida? ¿No estaba así la tierra de nuestro corazón? ¿No éramos incrédulos? Decíamos con nuestra boca que creíamos en Dios, pero era mentira, porque actuábamos como gente que no tiene a Dios en su vida. Porque nuestro corazón estaba vacío. Y el corazón de un hombre sin Cristo es un corazón desprovisto de Dios. Es un corazón necesitado, es un corazón engañoso y perverso que necesita que Dios venga a ordenarlo. Es un caos. Nuestra vida sin Cristo era un caos. A lo bueno llamábamos malo y a lo malo llamábamos bueno. ¿No es así? Hacíamos sufrir a nuestra familia y sufríamos y padecíamos y nos emborrachábamos y salíamos en fiesta, en inmoralidad sexual, en fornicación, en adulterio. ¿No es cierto? Estábamos atrapados del pecado, éramos cautivos del maligno y del pecado, estábamos condenados a la muerte, nuestro corazón y nuestra vida se hallaba en tinieblas, éramos gente incrédula. Y la fe que decíamos tener no era fe, porque la fe, dice Romanos 10:17, viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que decíamos, creo en Dios, pero no conocíamos al Dios que decíamos, en quien creíamos. No lo conocíamos, hermano, porque no conocíamos su palabra. El hombre que no conoce la palabra de Dios no puede conocer a Dios. Y está en tinieblas, está en incredulidad. ¿Cuánta gente dice yo creo en Dios y Dios está conmigo? Hermano, el sol sale para bueno y para malo, dice la palabra. Y el malo y el impío también recibe bendiciones porque Dios es bueno. Pero eso no significa que conozca a Dios y que vaya a ser salvo cuando llegue la hora. La hora de la muerte puede enfrentarse en cualquier momento. El hombre vive sin pensar en la muerte, pero el hombre debería pensar que después de la muerte hay una eternidad. Y de lo que tú hagas en esta vida en el cual somos pasajeros dependerá de dónde tu alma irá a pasar la eternidad. ¿Has pensado en eso? ¿Estás preparado para ir a la eternidad? ¿Estás preparado para si hoy Dios enviara por tu alma? ¿Sabes dónde va a ir tu alma? ¿No te interesa? Debería interesarte. Porque esta vida es un segundo en la eternidad de Dios. Porque somos flores de un día, hierba que un día está verde y otro día se seca. Porque somos pasajeros y peregrinos. Y necesitamos un Salvador. Y Dios envió al Salvador. El Padre envió al Salvador. Jesucristo el justo es su nombre. No hay otro camino, dice Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a ir al Padre si no es por mí. Las religiones no te van a llevar al Padre. Las mandas que le hagas a los santos o a las vírgenes de yeso no te van a llevar al Padre. Los pastores evangélicos a los cuales tú escuches y sigas no te van a llevar al Padre. Los apóstoles o falsos apóstoles y religiosos y fariseos de este tiempo no te van a llevar al Padre. Hay uno solo que salva. Hay uno solo que salva. Hay un solo camino que lleva al Padre, su nombre, Jesucristo el Señor. ¡Aleluya! Esa es la verdad. Esta es la verdad. Y Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, que es Cristo el Señor, su evangelio, su palabra.
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres del pecado, libres de la condenación a la muerte por el pecado, porque Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Y Cristo vino y murió en la cruz del Calvario y con su sangre pagó por nuestros pecados y nos libertó de la condenación a la muerte. Pero tú debes creer en Cristo y recibirlo en tu corazón como tu Señor y Salvador. Tú debes creer en el Señor. El justo vivirá por su fe, dice la palabra. Y creer, hermanos, no es decir creo, porque muchos dicen que creen. Muchos van a las religiones católicas, evangélicas y otras religiones y dicen que creen. Pero hermanos, creer no es decir creo. Creer es vivir la palabra de Dios. No es ser un oidor de esta palabra, sino por la gracia de Cristo, un hacedor de esta palabra. El que ha creído, ha escuchado la palabra de Dios, ha creído la palabra de Dios, ha recibido en su vida la palabra de Dios y ahora por la gracia del Señor la pone por obra. No son los oidores, hermanos, los que entrarán al reino. Son los hacedores de su palabra. Así está escrito. Y lo que está escrito es la verdad. Y la verdad salva. La verdad liberta. La verdad nos lleva a un nacimiento nuevo. La verdad nos hace nuevas criaturas en Cristo. Las cosas viejas pasaron y en Cristo las cosas son hechas nuevas. Eso dice la palabra, que si tú recibes a Cristo y recibes la verdad en tu vida, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Las cosas viejas pasarán y en Cristo toda tu vida será ya nueva. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! No importa el pecado en que hayas estado atrapado, porque Dios envió a Cristo y Cristo murió y con su sangre pagó por todos tus pecados. No para que después de conocerle a Él sigas pecando. Por todos tus pecados antes que tú le conocieras. Y por todos los pecados involuntarios que nosotros, los que le hemos conocido, siendo ahora pecadores arrepentidos involuntariamente, por nuestra humanidad carnal, por nuestras pasiones carnales que luchan contra Dios y su voluntad, pecamos involuntariamente, sin darnos cuenta. Porque todo hombre que pisa esta tierra y que vivió en esta tierra ha pecado. Y dice la Biblia que el hombre que diga que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Así está escrito. Por eso todos los días debemos orar, hablar con Dios, doblar nuestras rodillas y elevar nuestro corazón a Dios y pedirle perdón de los pecados involuntarios, de esos que no nos damos cuenta, porque muchas veces, como Pedro, negamos a Dios sin darnos cuenta. Pero hoy no le negaste, ayer no le negaste, ayer no le besaste y lo entregaste, ayer te humillaste a los pies de Jesús y obedeciste a la palabra y al Espíritu. Y hoy puedes estar aquí en la presencia de Dios, dando testimonio a todo hombre que quiera escuchar, a toda alma que tenga necesidad de Dios en su corazón. Puedes oír la voz del Espíritu Santo que te está llamando. Puedes decirle a otros con ejemplos de vida que hay un Dios que salva, que hay un Dios que liberta, que hay un Dios que limpia con su sangre, que lava de todo pecado con su sangre. Su nombre es Jesucristo. Aleluya. Jesús sabía que había mucha gente que oía su palabra, pero que eran incrédulos.
Jesús sabía que los religiosos, los que debían enseñar, los que debían estar con él, estaban contra él, porque no creían. Jesús un día en este mismo evangelio, en el capítulo 7, en el verso 38, Juan 7:38, dice que Jesús en la gran fiesta se puso de pie y a gran voz dijo esto: a los que crean en mí, como dicen las Escrituras, como dice la palabra de Dios, como está escrito en la Biblia, dijo Jesús, a los que crean en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Aleluya. Ríos de agua viva. Ríos de palabra ungida por el Espíritu. Ríos de vida que va a ir de corazón a corazón dando vida por la gracia. Porque de gracia recibimos vida y palabra de Dios y Espíritu de Dios para dar a otros de gracia. Gracia significa favor inmerecido. Merecíamos la muerte por nuestros pecados, pero Cristo murió para darnos vida y vida en abundancia. Y hoy tenemos la vida de Cristo en abundancia en nuestro corazón. Diga gracias, Señor, porque merecíamos la muerte por nuestros pecados, por nuestras maldades. Pero Dios cambió nuestra muerte por nuestros pecados y nuestra condenación por vida. Y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aleluya. Bendito sea su nombre. Juan aquí, en el capítulo 12, en el verso 36, dice, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. ¿De quién se ocultó el Señor? De los religiosos de su tiempo, de los que decían creer en Dios. Saulo mismo, el apóstol Pablo, después convertido por la gracia, camino a Damasco, fue un perseguidor de la iglesia. Era un joven brillante, era un teólogo, era un fariseo, era un religioso enseñado por Gamaliel, el maestro fariseo más connotado de esos tiempos. Y él creía que servía a Dios, él guardaba la ley, él contaba los pasos en el día de reposo, él guardaba el día de reposo, él oraba el chamá. ¿Está escuchando? Pero él aún no había conocido al Dios verdadero, aún sus ojos estaban ciegos. Y camino de Damasco, dice la palabra, iba Saulo con cartas del Sanedrín para someter y perseguir y torturar a los cristianos, a los hijos de Dios, a los hijos de Cristo. Y dice que en camino a Damasco, Saulo vino sobre él una luz brillante, más resplandeciente que este sol, y que rodeó esa luz a Saulo, que Saulo cayó a tierra, y que por la luz tan brillante en esa misma hora Saulo quedó ciego, y escuchó y vio la luz, y escuchó la voz que venía de la luz, que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dicen que este hombre preguntó y dijo, ¿quién eres, Señor? Mire, ¿quién eres, Señor? No le conocía, no conocía su nombre, pero le fue revelado. Dígale, fue revelado por el Espíritu Santo que ese que le hablaba de esa luz era Jesús, era el Señor. ¿Quién eres, Señor? Y la luz y la voz desde la luz le respondió, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. ¿Está escuchando? Saulo era un fariseo, como Nicodemo, era un fariseo joven. Nicodemo era un fariseo de edad, un anciano. Ambos enseñaban la palabra de Dios a otros.
Ambos enseñaban la ley de Dios a otros, pero ambos estaban ciegos y estaban muertos en su pecado porque no habían tenido un encuentro con el Dios verdadero. ¿Está escuchando? Y en estos tiempos hay muchos ciegos en las religiones. Muchos ciegos en la religión católica y muchos ciegos en la religión evangélica. Muchos ciegos. Hay muchos que predican la palabra, pero no conocen al Dios de la palabra. Hay muchos que hablan de la palabra y hablan de Dios, pero no lo conocen. ¿Y sabe por qué sabemos que no lo conocen? Por sus frutos. Porque la palabra de Dios dice, por los frutos conoceréis a los que son de Dios. El que es de Dios, su palabra oye. Y los que somos enviados por Dios, su palabra predicamos. Y por la gracia de Cristo, su palabra, nos esforzamos por vivir apartados, consagrados, santificados para la gloria de Dios Padre en Cristo Jesús, Señor nuestro. No es que seamos algo especial. El especial es el Dios que tenemos. El poderoso es el Dios que servimos. Su gracia actúa en nuestras vidas con poder y nos fortalece y nos aparta y nos da poder para resistir al tentador y resistir la tentación y el pecado de la muerte. Aleluya. No vivo yo, Cristo vive en mí. Dijo ese Saulo, dijo ese fariseo que camino a Damasco tuvo un encuentro verdadero con Dios. Espero que muchos de los que están escuchando hoy puedan tener un encuentro verdadero, cara a cara con Dios por esta palabra. Porque es la palabra, hermanos. Dios es su palabra. Dice la palabra que con los cielos y la tierra hizo el Señor en el principio con la palabra. Y dijo Dios, hágase la luz, y la luz fue. La palabra, hermanos. Y la gente en estos días desprecia la palabra. Y el que desprecia la palabra de Dios, a Dios está despreciando. El que no oye esta palabra con fe, con reverencia, con temor reverente en su corazón, ante Dios está siendo soberbio y orgulloso. El que cree que sabe algo porque ha ido 40 años a la iglesia y si no tiene los frutos de la vida es solo un fariseo y tiene que arrepentirse y tiene que convertirse, y no importa los títulos que tenga, no importa quién le dio el título, porque no vamos a entrar al cielo por los títulos ni por las credenciales. Hay muchos que se exaltan y no tienen inteligencia y sabiduría. Como dice el Señor en su palabra, que ninguno se crea más de lo que es y que miremos a los demás como más importantes que nosotros. Que al soberbio Dios lo mira desde lejos, que al orgulloso Dios le tiene distancia, pero se paran con su título y esperan que los hombres le den reverencia. Y quieren que los hombres los llamen pastores, los llamen apóstoles. El siervo del Señor no quiere la gloria de los hombres, porque conoce la gloria de Dios. Los siervos del Señor son distintos. Solo alaban a su Dios. Aleluya. Y Saulo era un fariseo religioso y estaba muerto en su religión. Pero le plació a Dios darle la vida. Y lo transformó en un apóstol, en un siervo lleno del Espíritu Santo. ¿Sabe cuántos religiosos muertos se hacen llamar pastores en estos tiempos? ¿Cuántos fariseos se hacen los dueños de la iglesia del Señor y se creen algo delante de Dios? Aleluya, Dios, líbranos, Señor, de los fariseos muertos y de la religión muerta, de la religión de la soberbia y la vanidad. Ciegos guiando a ciegos. Nos dice la Biblia que un ciego guiará a otro ciego solo al mismo hoyo. Esos son los fariseos, esos son los religiosos. Y al que le quede el sombrero, que se lo ponga.
Eso lo digo yo, no lo dice el Señor. Bendito sea mi Dios. Si hay algo peligroso para un hijo de Dios, es un fariseo. Si hay alguien peligroso con una lengua de víbora, es un fariseo. Apártense de ellos, dice el Señor. Cuídense y guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Hablan de Dios y dicen que conocen a Dios, pero están llenos de soberbia. ¿Me está escuchando? Yo le pregunto a esos sabios que dicen esto es de Dios y esto no es de Dios, ¿pueden decirme cuántos cabellos tienen en sus propias cabezas? A ustedes, teólogos sabios, los que dicen que conocen a Dios, ¿pueden decirme cuántos cabellos tienen ustedes contados en su cabeza? Y disciernen y dicen, este no es de Dios, este sí. Ni siquiera pueden saber cuántos cabellos tienen en sus cabezas. Porque sabe que dice la Biblia, que Dios conoce y tiene contados los cabellos de nuestras cabezas, de cada uno de los suyos. Así que el único que sabe y conoce es Dios. ¿Me está escuchando? Y el único que tenemos que mirar y adorar y alabar y seguir es a Dios, a Cristo, al Señor, que aborrece la soberbia, que da gracia a los humildes de corazón. Oh, líbrenos el Señor. Líbrenos el Señor. Líbrenos el Señor de la arrogancia y de la soberbia. Háganos mansos y humildes de corazón, como Él dijo que debíamos ser. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de los fariseos, se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Verán levantarse los muertos y no creerán. Hoy un muerto levantado por la gracia y el poder de Cristo le está predicando. Hoy una piedra está clamando en las plazas, una voz está clamando en las plazas y en el desierto y llamándolos a arrepentirse de sus pecados. Silencio. Guarda silencio delante del Señor. Aleluya. La verdad libra. La verdad salva, y el que oye la verdad y se somete a la verdad, resiste al diablo y el diablo huye. La verdad le permite al hombre arrepentirse, la verdad, y el Espíritu de verdad es el Espíritu Santo que convence al hombre de pecado porque no hemos creído en Dios como debemos creer, y nos lleva a arrepentirnos y a convertirnos al Señor. Oh, gracias, Señor. Jesús permanentemente estaba siendo acosado por los fariseos, y permanentemente los fariseos se acercaban y le hacían preguntas con trampa. Un día le llevaron una mujer adúltera. ¿Usted sabe eso? Un día sorprendieron los fariseos a una mujer en adulterio y la llevaron a Jesús y le dijeron qué se debía hacer con ella. Ellos sabían lo que decía la ley y la palabra de Dios, la ley judía. Decía que una mujer sorprendida en adulterio debía ser muerta a pedradas, lapidada. Ellos sabían, pero fueron a Jesús para tentarle. Siempre los religiosos se van a acercar a los hijos de Dios para tentarle. Y el diablo lo va a usar para que le susurren algo a los hijos de Dios al oído. Porque la serpiente cesea al oído. Imita el silbo suave del Señor, pero no puede hablar como un trueno, ni puede rugir como el león de la tribu de Judá. No puede tronar ni rugir como el león. Porque el diablo es solo uno que anda como león, pero no es ni un gato.
Y cuando el león de la tribu de Judá, el verdadero león, Jesucristo, ruge, Amén. el gatito tiene que ronronear. ¿Me está escuchando? Amén, Señor. Cuando el león de la tribu de Judá ruge en algún lugar, los gatitos ronronean, murmuran y le dicen al otro: ¿por qué lo dejan que predique? Bueno, les tengo una noticia. Voy a predicar hasta que Cristo quiera que predique. Amén. Y voy a llamar a los que están en soberbia, en orgullo, en altivez, a arrepentirse y a volverse para que salven sus almas del infierno. A eso me mandó el Señor a este pueblo, a predicarles la verdad. Y la verdad les va a traer comezón en su oído, la verdad les va a traer inflamación a sus oídos. Porque nadie quiere escuchar la verdad. Nadie quiere hacer y vivir por la verdad, porque el hombre fue concebido en pecado. Y para el hombre el hacer lo malo es lo natural. Para el hombre el pecado y la maldad es lo natural. ¿Me está escuchando? Pero Dios lo está llamando a usted para que se arrepienta y haga lo bueno. Para que salga de la ignorancia y de su fariseísmo sin fruto. ¿Me está escuchando? Algunos se autodenominan profetas. ¿Profetas de quién? Los profetas de Dios hablan con la palabra de Dios y con el Espíritu de Dios. Y lo que hablan se cumple. No instrumentos. ¿Instrumentos de quién? Con las vidas de fornicación y adulterio, mentira, hipocresía y envidia que tienen. ¿Instrumentos de quién pueden ser? No instrumentos para orar y sanar a los enfermos, y están más enfermos que los enfermos. Todos son profetas en estos días, todos son apóstoles en estos días. Nadie quiere ser siervo, nadie quiere ser obrero, nadie quiere de verdad ser un cristiano. Buscan la religión como fuente de bendición o de ganancia, pero no buscan al Dios vivo por gratitud y por amor, porque dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y nadie quiere pagar el precio. Quieren las bendiciones de Dios, pero no quieren los compromisos con Dios. Oh, eso es fácil, pues, amado, pero eso no es cristianismo. Eso es paganismo. Y yo estoy aquí para llamar a lo malo, malo, y a lo bueno, bueno. Lo que es de Dios y lo que es del diablo es del diablo. Lo que es luz y es de Cristo, y lo que es de las tinieblas es del maligno. Y se ponen chapa y andan con sus credenciales y van a los seminarios y quieren puestos en la iglesia, quieren ser oficiales. ¿Oficiales de quién? Del ejército del maligno, porque los oficiales de Dios los escoge Dios, los unge Dios, los lava Dios con su sangre. Y hablan por el Espíritu de Dios, no por la carne. Y no le temen al maligno, ni al infierno, ni a las amenazas de los hombres. Y no andan buscando el reconocimiento ni para que lo aplaudan. Porque no predicamos por aplauso. Predicamos por amor. Por la gracia del Dios que nos salvó, del Dios que me sacó del infierno. Predicamos por gratitud. Y predicamos la verdad para que el nombre de Dios sea glorificado. Cualquiera hoy se autodenomina un creyente. Cualquiera hoy se llama siervo. Siervo, hermanos. Esa es una palabra grande. No llame siervo a cualquiera que se puso una Biblia bajo su brazo y que fue a unos cuantos años a cierta parte a servir a algún Dios que él pensaba. Siervos son los que están humillados a los pies de Jesús. Son los que murieron en el Getsemaní y murieron con Cristo y crucificaron su carne.
con Cristo y por la gracia de Cristo han resucitado y por la palabra de Dios han tenido un nacimiento nuevo. Esos son siervos y son fieles hasta la muerte. Esos son siervos, esos son cristianos, esos son discípulos del Señor. El resto es paja molida, por hermano. Y la Biblia y la palabra de Dios dice que tiene que ver el trigo con la paja. ¿O qué tiene que ver la paja con el trigo? Y el Señor toma su trigo, lo sube en la criba y lo zarantea para separarlo, para apartarlo, para santificarlo. Y cuando el Señor hace eso, y cuando usted empieza a seguir a Cristo, el mundo que antes lo amaba, lo celebraba y lo aplaudía en sus pecados, ahora es su enemigo. Ahora lo llaman un fanático, lo llaman loco y lo llaman un demonio, como llamaron a Cristo. Pero nosotros decimos aleluya, gloria a Dios. Se está cumpliendo tu palabra, soy tu siervo, Señor. Y no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así al judío como al gentil, así al católico como al evangélico, así al pobre como al rico, al negro como al blanco, sin hacer ninguna acepción ni diferencia de persona. Todo aquel que tema a Dios y se arrepienta y se convierta al Señor, el Evangelio será salvación. Dios te está llamando hoy a arrepentirte, a salir de tu religiosidad, a salir de las tinieblas, a salir de la ignorancia, a salir de la mentira y venir a la verdad que es Cristo, su Evangelio, su palabra. Nada más puede salvarte, nada más puede lavarte, solo la sangre de Jesucristo puede limpiar y lavar tu corazón de todo pecado. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos, dice Juan 12:36. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Y esto era para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto ellos no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan, dice el Señor, y yo los sane, dice el Cristo. Señor, que esta palabra saque la venda, que esta palabra haga caer las escamas de los ojos de tus hijos, que esta palabra saque a los ciegos de vista, a los ciegos, saque de las tinieblas a tus hijos, Señor, los saque de la ceguera, de las tinieblas, de la muerte, de la incredulidad, y los pongas en el reino. Que por esta palabra, Señor, por creer esta palabra y creer en ti, Jesucristo, muchos hoy puedan entrar por la fe al reino de Dios. Convence a esos que están en sus casas en esta hora. Saca la ceguera del corazón de esos que están en sus trabajos en esta hora, de esos que están ahí en el lecho de enfermedad en esta hora, y que puedan creer y que por esta palabra se levanten del lecho y de la enfermedad en el nombre de Jesús. Que por esta palabra sean sanados y que por esta palabra sean liberados. Que por esta palabra vean la gloria de Dios en sus vidas. Señor, quita la ceguera de los corazones. Saulo estaba ciego. ¿Estás escuchando? Saulo creía que servía a Dios. Saulo creía que estaba a favor de Dios y del lado de Dios, pero Saulo estaba ciego. Estaba ciego en su pecado, estaba muerto en su pecado, pero Dios tuvo misericordia de él.
Y camino de Damasco, desde la luz, le habló el Señor: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y el hombre respondió: ¿quién eres, Señor? Un hombre que enseñaba la palabra, lo que sería hoy un sacerdote, un obispo católico, un pastor evangélico, iba ahí con cartas a perseguir a los cristianos, creyendo que servía a Dios. ¿Cuántos están así en estos días? ¿Cuántos Saulos tú conoces? ¿Cuántos están así en las congregaciones, en las religiones muertas? Hay muchos, hermanos. Y por ellos oramos en esta mañana. Y por causa de ellos vino esta palabra, para que puedan ver hoy, para que puedan oír hoy y puedan levantarse hoy de la muerte en el nombre de Jesús. Porque Jesús les dice: levántate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y la luz es esta palabra. La luz es el evangelio de Cristo. La luz y la salvación es el Señor. Levántate tú que duermes. Un día un ciego, sanado por Jesús, era interrogado por los fariseos. Los fariseos no podían creer que Jesús le había dado la vista a un ciego de nacimiento. Y lo interrogaban y interrogaban a sus padres. La incredulidad carcomía sus corazones. Y le decían: ¿es este tu hijo? Le decían: ¿es este el hijo que nació ciego? Y los padres le decían: pregúntenle a él. Si él ya es grande, él puede responder. E iban donde el ciego y le decían, y dudaban. Y Jesús lo había sanado de la ceguera. Jesús le había dado la vista, aleluya. Jesús lo había bendecido, como nos ha bendecido a nosotros. Y ese ciego dijo lo mismo que hoy podemos decir nosotros: lo único que sé, le decía a los fariseos, es que yo antes era ciego y ahora veo, aleluya. Ese que ustedes andan persiguiendo, ese me dio la vista. Y si es profeta, no es profeta, o es pecador, yo no lo sé. Lo único que yo sé es que yo estaba ciego y él me dio la vista. Lo único que yo sé es que yo estaba muerto y él me dio la vida. Lo único que yo sé es que yo estaba en el infierno y él me rescató del infierno y de la muerte. Lo único que yo sé es que ese Cristo sigue reinando, aleluya, a la diestra del Padre, y hoy está aquí por su palabra. Lo único que yo sé es que ese Señor vive y reinará por los siglos. Lo único que yo sé es que ese Jesús prometió volver por su iglesia y está a las puertas. Que ese Cristo ya viene, aleluya, y que tú tienes que estar preparado para recibirlo a Él. Lo único que sé es que yo antes era ciego y ahora veo. Que antes yo no entendía, ni conocía la palabra de Dios, ni conocía a Dios, a Cristo por su palabra. Pero ahora veo, ahora entiendo. No lo entiendo todo, ni pretendo entenderlo todo, y aún lo que sé no lo sé como debería, porque está escrito. Pero con lo que he entendido para mí es suficiente. Con lo que he creído para mí es suficiente. Porque estoy agradecido del Señor. Porque tengo gratitud en mi corazón. Porque yo estaba ciego y ahora veo. Jesús es el Señor que me dio la vista. Jesús es el motivo y el propósito de mi amor. Jesús es el propósito de que yo esté aquí hoy predicando su palabra con acción de gracias,
dándole gracias al Señor y pidiéndole a Dios que de la gracia que recibí ponga en tu corazón, que lo que nosotros recibimos por gracia, ahora tú lo recibas por la misma gracia. Amén. Oh, gracias Jesús por sacar la ceguera de incredulidad, por hacer caer las escamas de incredulidad de mi corazón. Gracias Señor por alumbrar mis ojos y quitar la dureza de mi corazón, para que yo hoy te pueda ver con los ojos y entender en mi corazón y convertirme a ti y tú me sanes. Sáname hoy, Señor. Líbrame hoy, Señor. Y libra a cada uno de los que hoy está escuchando tu palabra con fe, con temor en su corazón. Y al que no tiene temor, Señor, ponle temor en su corazón. Y al que no tiene ojos para ver, hoy dale ojos para que vea. Al que no tiene oídos para oír, hoy pon oídos para que pueda oír esta palabra y vivir para la gloria del Señor. Bendice, Señor, a todo hombre que está escuchando esta palabra. Quita la ceguera de sus corazones, Dios. Quita la dureza de sus corazones, quita la soberbia y el orgullo y la rebeldía del corazón, para que puedan ver con los ojos del Espíritu, para que puedan recibir el corazón nuevo que tú quieres darles por esta palabra, para que se conviertan y tú los sanes, y en el día de tu venida, de tu advenimiento, puedan ser llevados a la presencia del Padre, puedan subir en la nube y estar con el Señor para siempre. Bendito sea su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Isaías, en el verso 41, 12:41 de San Juan dice: Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Cuando vio la gloria del Señor, habló acerca del Señor. Con todo eso, aún de los gobernantes de los tiempos de Jesús, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos, de los religiosos, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Señor, líbranos de la religiosidad, líbranos del fariseísmo de muerte, líbranos de las religiones muertas y paganas de este tiempo. Líbrenos el Señor. El ciego no puede ver su condición. El sordo no puede oír la palabra de Dios para ser liberado. El muerto en su pecado no puede levantarse. Necesita escuchar la palabra de Dios para levantarse. El mismo Lázaro, hermano de Marta y de María de Betania, estaba 4 días muerto. Aún la hermana era incrédula, aún Marta era incrédula. Líbrenos el Señor de la incredulidad. El Señor le dijo a Marta: Marta, ¿a que no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y luego, vuelto al sepulcro, dijo: Lázaro, levántate y sal fuera. Y cuando ese muerto escuchó la palabra de Dios, escuchó la orden de Dios, ese muerto vino a vida, se levantó y amortajado salió de la tumba. Aleluya. El Señor dijo: arréglenlo, sáquenle esas mortajas sucias y denle de comer. Lázaro ha resucitado. Aleluya. Su hermana antes le había dicho al Señor, cuando Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, aleluya, vivirá. Sí, Señor, había dicho una de sus hermanas, al final del tiempo, cuando los muertos resucitan. Aunque no te he dicho que si crees verás hoy la gloria. Lázaro, levántate.
Siempre estamos esperando que después Dios nos muestre la gloria. Y Dios quiere mostrarnos su gloria en este mismo día. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día que si crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, hoy puedes ser salvo por la gracia y el poder del Evangelio. Que predicamos a un Cristo crucificado y resucitado y reinando a la diestra del Padre. Aleluya. Y el Evangelio no son solo palabras, es poder de Dios para todo aquel que cree, dice. ¿Vas a creer hoy? ¿Vas a abrir tu corazón hoy para que el Espíritu Santo venga a tu vida y te convierta al Señor por su palabra y te dé un nacimiento nuevo y te haga una nueva criatura en Cristo y te sane de tus heridas y convierta tu tristeza en gozo, tu tristeza en baile? Aleluya. ¿Vas a recibirlo a Él hoy? ¿O vas a rechazar esta palabra una vez más? ¿Vas a abrir tu corazón? ¿Vas a recibir el mensaje? No te estoy pidiendo que recibas al mensajero, porque no debes recibir al mensajero. Te estoy pidiendo que recibas el mensaje de Dios que el mensajero trae. Te estoy pidiendo que mires a Cristo, el Señor que murió por ti y te salvó. ¿Puedes escuchar? El que tenga oídos para oír, oiga. Y el que no tenga oídos para oír, que le pida a Dios, que Dios es bueno y le dará si le pide de corazón. ¿Está escuchando? Pide sabiduría. De toda cosa que quieras pedirle a Dios, pídele gracia y sabiduría. Dile, Señor, todos los días, dile, Señor, Señor, te ruego, dame gracia y sabiduría. La gracia es la presencia de Dios en tu vida, el poder del Espíritu Santo y su palabra obrando en tu corazón. Y la sabiduría es tener temor de Dios para no pecar deliberadamente contra Él. Es el principio de la sabiduría, el temor del Señor. Hay muchos que hoy no tienen temor de Dios delante de sus ojos. El Salmo 36:1 dice: y vi al impío en sus obras, y le habló a mi corazón, y dijo: este no tiene temor de Dios delante de sus ojos. El hombre necio dice: no existe Dios. Mas los humildes y mansos de corazón dirán: Señor, perdóname. Señor, ayúdame. Señor, quita la ceguera de mi corazón. Quita la dureza de mi corazón. Haz que mis ojos puedan ver hoy y que pueda entender mi corazón. Y conviérteme, Señor, y sáname. Sálvame. Libérame, Señor. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en el Señor. Pero a causa de los fariseos, de los religiosos, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Cuántos tienen su amor puesto en estos tiempos en sus pastores, en sus carteles, en sus denominaciones? ¿Cuántos se dividen de su hermano porque ellos son de un letrero distinto? Díganme ustedes, ¿es esa división de Dios? ¿No dice Efesios 4 que es un solo cuerpo, una fe, un bautismo, un Padre y un Señor? ¿No dice eso su palabra? Pero el pentecostal no se junta con el bautista, ni el bautista mira al otro, al metodista, ni se mira ni uno, porque los carteles los tienen grabados en sus corazones. Y en Zacarías capítulo 13 dice que el Señor va a destruir los nombres de las imágenes. Está escrito. Él va a destruir los nombres de las imágenes y va a sacar los falsos dioses de los corazones de los hombres. En Ezequiel 36:35 dice que Él nos va a lavar con agua pura, limpia, y que va a sacar la inmundicia de nuestro corazón y los
convicción, el amor por los hombres y por la gloria de los hombres tiene que salir. Porque el primer mandamiento nos manda y dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y tu fuerza, por sobre todas las cosas de este mundo. Dale un aplauso al que vive. Dale la gloria al que debes amar primero. El que quiere ser discípulo del Señor tiene que amar primero a Dios. Antes que su familia, antes que sus hijos, antes que su esposa, antes que su hermano, antes que su trabajo, antes que su profesión, antes de todo, tiene que amar primero a Dios. Tomar su cruz y seguir al Señor. Antes que nuestra propia vida, dice su palabra, debemos amar a Dios. Ayer le preguntaba a la iglesia cuántas veces murió Jesús. Y la iglesia dice una, y en la cruz. Sí, pero eso fue la muerte de su carne. Cristo murió antes, a su voluntad, por el poder del Espíritu. Esas son revelaciones que los teólogos no pueden enseñar porque no la tienen. En el Getsemaní Jesús murió antes a su voluntad. Hay que morir por la obra poderosa del Espíritu. Hay que hacer morir nuestra voluntad. Y luego morirá la carne. Jesús dijo en el Getsemaní: Padre, si quieres, pase de mí este trago amargo. Si quieres, líbrame de esta muerte tan terrible. Y dice que lo oraba fervientemente y que el sudor se convertía en gotas de sangre porque su alma estaba angustiada hasta la muerte. Y dice que Dios tuvo que enviar un ángel a fortalecer al Señor. Y Jesús estaba ahí en su lucha. La lucha que todos nosotros tenemos día por día. La carne contra el espíritu. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil y nos quiere llevar al pecado. Pero el espíritu a la verdad quiere ser salvo. Quiero hacer la voluntad de Dios, pero en mí no está el hacerlo, decía Pablo. En mí está hacer lo malo. Líbrenos el Señor. Líbrenos Cristo con su gracia, su poder y su palabra y su espíritu. Jesús decidió en el Getsemaní. Él no se entregó en la cruz, se entregó en el Getsemaní. Primero se entregó al Padre. Cuando dijo: Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí murió y se entregó. Muchos saben y creen que lo saben todo. Pero les digo algo, aún hay revelación en ese libro que Dios le va a dar a su iglesia. No es algo nuevo, porque solo los falsos profetas traerán doctrinas nuevas, falsas doctrinas. En la antigua doctrina, el primer evangelio, el único evangelio, el evangelio verdadero, la sana doctrina, lo que está escrito, lo que predicó Cristo y sus apóstoles, que será revelado al corazón de los hijos de Dios en este último tiempo, porque es necesario que la iglesia se santifique en su palabra. Así que, amados, no importa cuántos años lleves en tu denominación, bajo tu cartel, bajo tu pastor, bajo tu misión, Dios te va a llamar a salir. Salid de en medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. Dios te va a llamar a salir del campamento, ir al tabernáculo que es Cristo. El avivamiento del Señor no va a ser en las cuatro paredes. Va a ser así, como hoy lo ves, como hoy lo ven tus ojos. Solo que los hijos de Dios van a venir a adorar su nombre.
Y no van a venir con carteles ni con denominaciones carnales. Van a venir con sus corazones humillados y contritos delante del Señor y de su palabra. Cuando en los tiempos de Esdras y de esos profetas se leía el libro de la ley, dice que el pueblo lloraba. Cuando escuchaban la palabra de Dios, el pueblo lloraba. Aleluya. Dios va a hacer una obra gloriosa en este tiempo. Dios va a mover a su espíritu al corazón de los hijos y los va a llevar a arrepentimiento. Y ellos, como en el tiempo de los profetas, van a oír la palabra y van a llorar. Se van a quebrantar por la palabra de Dios. Y van a caer de rodillas y van a decir: Jehová de los ejércitos es nuestro único Dios. Jesucristo, su Hijo, es nuestro Señor. Y el Espíritu Santo y su palabra es nuestra ley. Y la gracia es nuestra vida. Aleluya. La gracia del Señor. Y van a amar la gloria de Dios. Se van a apartar de la gloria de los hombres. Aleluya, qué tiempo más glorioso, Señor. Un tiempo nefasto para el mundo. Un tiempo de juicio para los que no están en Cristo. Pero un tiempo glorioso para la iglesia preparada y santificada para el arrebatamiento y las bodas del Cordero. El mundo va a ir cayendo cada día en más ruina. Y el impío repentinamente irá cayendo de ruina en ruina, de foso de tiniebla en foso de tiniebla. Y los miedos y los temores van a inundar el alma de los que no creen en Dios, de los que no creen en Cristo. Pero la iglesia del Señor tendrá un avivamiento poderoso. El último y el más grande, porque termina en el arrebatamiento de la iglesia a los cielos. Ningún otro ha terminado con el arrebatamiento, pero este acabará sobre la nube. Este lo comenzará Dios sobre esta tierra, pero este va a terminar en la nube. Y los que de verdad reciban la vida de Cristo y se consagren a Dios ahora, van a estar en esa nube. Así que día por día debemos despedirnos y decir: si no te veo el martes o el jueves o el sábado o el domingo en reunión, te veo en la nube. En la nube nos encontramos y oraremos al Señor y diremos: Señor, que pueda yo ser fiel y perseverar hasta el fin para estar en la nube.